información deportiva. Ya se viene el partido de la NFL, recordemos el próximo 19 de noviembre. Se verán las caras los Patriotas de Nueva Inglaterra, el flamante campeón de la Liga Profesional de los Estados Unidos, frente a los Raiders de Oakland en el Estadio Azteca. Si usted es uno de los afortunados que consiguió boleto para asistir a este evento, ponga mucha atención a esta información porque no habrá estacionamiento. Hoy fue presentado todo el plan de movilidad. El gobierno de la Ciudad de México informó que para el juego de la NFL entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Raiders de Oakland, que se realizará el 19 de noviembre en el Estadio Azteca, no se contará con estacionamiento para el público, por lo que habrá puntos con transporte para poder llegar. Tal como ocurrió con el Gran Premio de la Fórmula 1, la Secretaría de Movilidad informó que se habilitarán estaciones remotas en diversas zonas de la ciudad con servicio de autobuses hacia el Estadio Azteca, en un horario de 10 a 21 horas. Más de 180 autobuses de servicio especial circularán con horarios de salida de las estaciones al Estadio Azteca de 10 a 15 horas y del Coloso de Santa Úrsula hacia las estaciones de 18 a 21 horas, con un costo de 30 pesos por trayecto. Para el desalojo del inmueble, anunció que se contará con un solo punto de salida en la puerta 8 del estadio, donde se podrán tomar los autobuses de retorno a los estacionamientos remotos, con un horario de 18 a 21 horas. Los espacios que se habilitarán como estaciones remotas tendrán corridas cada 20 minutos aproximadamente y estarán ubicados en Auditorio Nacional, Plaza Carso, Expo Santa Fe y el Estadio Olímpico Universitario. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, y hablando de eventos importantes deportivos para la Ciudad de México, hoy se llevó a cabo precisamente lo que llamaríamos como el corte de caja de lo que fue el Gran Premio de México 2017. ¿Qué arrojó? ¿Qué cifras arrojó esta carrera, no solo para la Ciudad de México, sino para todo el país? Vamos a ver. El 27, 28 y 29 de octubre se realizó en el Autódromo Hermanos Rodríguez la fiesta del automovilismo, el Gran Premio de México de la Fórmula 1, la cual fue un gran éxito, al reunir a 337.043 aficionados, nacionales e internacionales, en el recinto de la Magdalena Mixhuca. El Gran Premio de México generó 13.363 millones de impresiones en Twitter, alrededor de 2.000 millones más que en el 2016. Se generaron 306 tweets por minuto. El hashtag MéxicoGP fue trending topic por 9 horas, al igual que el hashtag Fuerza México por 5 horas, el cual estuvo ligado en la carrera por el temblor del mes de septiembre que sacudió a la Ciudad de México. Esta tercera carrera que sostiene su asistencia comparado a la segunda y a la primera, que es máxima asistencia, el evento completamente agotado. A nivel de servicios, a nivel de entretenimiento, todo lo que sucedió alrededor de la carrera, los comentarios que hemos recibido son muy, muy positivos. De la gente que fue, se sorprendían de las mejoras y de lo que habíamos encontrado. La Fórmula 1 regresará al Autódromo Hermanos Rodríguez para el 2018 y 2019, años que ya están asegurados que el Gran Premio de México se realice en las mismas fechas que los años anteriores. Todo gracias al gran éxito que ha tenido la organización de la carrera. Con imágenes de Sergio Villanueva, Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, y siguen los eventos importantes para la Ciudad de México. Hoy precisamente el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, aprovechó para invitar a toda la población a asistir al Abierto Juvenil Mexicano de Tenis. Está considerado como dentro de los 4 torneos más importantes de esta categoría, de categoría juvenil de todo el mundo de la ATP. O sea, los mejores tenistas juveniles van a estar aquí en la Ciudad de México, en el Centro Deportivo Chapultepec. Vamos a escuchar al jefe de gobierno. Del 13 al 19 de noviembre, Abierto Juvenil Mexicano Match One, la categoría Junior, que nos convocaron también y obviamente les reconocemos esta tarea. Está otro evento importante aquí en la zona de Polanco, Anzures. Y además, para terminar, al medio tiempo, Pachuca ya le gana 3-0 a Xolos de Tijuana en la semifinal de la Copa MX. Es virtual, semifinalista, estaría enfrentando al Atlante. Es una información deportiva. No, Ricardo, todavía hay más.